Al ordenar la invasión de Crimea, Vladimir Putin ha querido mostrar al mundo el poderío de Rusia, pero ni Putin ni Rusia son tan fuertes como quieren aparentar. La búsqueda de la felicidad se ha convertido en una industria. Gobiernos y empresas se desvelan porque estemos más contentos. Sorpréndase al ver el secreto de los países más felices del mundo. Renunció ante las cámaras como presentadora de la televisión rusa RT en Nuestras Genialidades Memorables. Una periodista valiente ajusta las cuentas con sus jefes. Suplantaron una identidad y engañaron a todo el mundo. Recorra con nosotros la galería de algunos de los impostores más geniales. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Adivinen de quién es esta mirada, una mirada fría, dura, desafiante. Así es la inconfundible mirada de Vladimir Putin, el presidente del país más grande del mundo, Rusia. Hace 2 décadas, Rusia comenzaba a dar sus primeros pasos hacia la democracia, después de la caída del muro de Berlín. Es cierto que con Boris Yeltsin, el presidente en ese momento, esos pasos eran a veces muy poco estables, hasta que llegó Vladimir Putin. El presidente siempre está sobrio, nunca tropieza. Lo que no sabemos es hacia dónde va. Carlos de Vega ha ido a la ciudad alemana de Dresden, donde Putin vivió como agente de la KGB, y nos ha preparado el siguiente reportaje sobre este personaje cuyas decisiones lo van a afectar a usted. Mire. A los soldados que hacen guardia en el Kremlin no les cuesta trabajo mirar al presidente por encima del hombro. Vladimir Putin mide 1,70. En eso no puede hacer nada para agrandar más su figura. Todo lo demás lo ha intentado. Le hemos visto a caballo, pescando, tierno rodeado de animales, exhibiendo armas. Putin quiere ser reflejo de una Rusia fuerte. Por eso, un acontecimiento el 12 de agosto del año 2000 iba a ser demoledor para su plan. El submarino Kursk se hunde con 113 tripulantes a bordo. La tecnología rusa es incapaz de rescatar el viejo artefacto y Putin rechaza la ayuda internacional. Mueren todos. La imagen es la de un país derrotado, pobre, sin prestigio, una sombra de lo que fue la temida Unión Soviética. En Moscú creen que el multilateralismo le ha perjudicado a Rusia, que Gorbachov emprendió un diálogo y una cooperación con Occidente que ha sido perjudicial para Rusia, que Yeltsin tenía una posición débil en relación a Occidente que también ha perjudicado a Rusia. Hasta que de pronto vemos de emerger de la nada ideas como las de Putin sobre esta declarada donde dijo que el peor error que le podría haber pasado, la peor cosa que le podría haber pasado a su país era haberse vivido la desintegración, haber pedido las exrepúblicas soviéticas. Es no entender la realidad mundial y es estar detrás de la historia y estar en otro lado. Со дня образования полка. A partir de ahí, Vladimir Putin idea la reconstrucción de Rusia, la recuperación de su grandeza. Lo va a hacer sobre varios ejes que nosotros vamos a presentar como ciertos para luego desvelarles que en realidad son verdades muy frágiles. La primera verdad: Rusia controla Europa a través del gas. Desde que llegó al poder, Vladimir Putin ha nacionalizado casi todo el sector del gas. Al mismo tiempo, Europa cerraba pactos de energía con Rusia. Hoy, el 30% del gas que consume la Unión Europea llega de Rusia. Muchos gaseoductos atraviesan Ucrania. Es cierto que si Vladimir Putin cierra el suministro, muchos países, sobre todo del este europeo, tienen un problema. La tiene desde luego porque suministra de gas a Alemania y a muchos países del centro de Europa, y en esa medida tiene un control importante como lo tiene Venezuela respecto al petróleo. Pero este es un arma muy frágil porque casi toda la economía rusa se basa únicamente en exportar energía. Si deja de hacerlo, el efecto puede ser fatal.
Rusia no es un país que pueda vivir de forma aislada, porque depende en gran medida de la exportación de recursos naturales, depende de las inversiones extranjeras, depende de la tecnología extranjera. El mercado interno es muy fuerte, pero es un mercado interno de productos que en gran medida vienen de Europa. Un dato más de debilidad. El PIB de Rusia es el mismo que el de Italia, un país mucho más pequeño, que no es una superpotencia y que no crece desde hace años. La segunda verdad es que Rusia apoya a Putin. Las últimas encuestas después de la anexión de Crimea otorgan a Putin un apoyo popular de más del 70%. Una popularidad distribuida de una forma muy especial. La manera de entenderlo es viéndolo como 4 Rusias. La Rusia de las megaciudades, ciudades con más de 1 millón de personas, como Moscú o San Petersburgo, donde existe una clase media, un estilo de vida occidental, acceso al occidente a través del turismo. La segunda Rusia es la Rusia de las ciudades con menos de 1 millón de habitantes. Esas ciudades viven de las industrias militares. El Estado es su cliente principal. Está la Rusia de las provincias, donde la gente vive en pobreza absoluta. Y están los Cáucasos del norte, que son únicos, pues son una parte muy musulmana de Rusia, que no se parece a la Rusia más europea. Putin sabe que sus bases de apoyo están en las últimas 3 Rusias. La primera ya la perdió totalmente. Esa estructura imperial esconde una fragilidad. Todo aquel que se opone a Putin es eliminado. Líderes políticos, periodistas, empresarios, nadie se libra. Algunos, como el magnate del gas Mikhail Jodorkovsky, pasan años en la cárcel. Otros, como la periodista Anna Poliatovska, aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todo lo que sea eliminar ese buffer protector que significa la periferia pondría en riesgo la estructura de poder en sí, que es muy vertical y que no es novedosa. Era parecida durante la Unión Soviética y era parecida durante la época imperial de los zares. La tercera verdad es que Putin es el gran defensor de los valores tradicionales. Las leyes contra los gays, el encarcelamiento de las Pussy Riots y el acercamiento a la Iglesia Ortodoxa. Pero, ¿todo esto es real? Putin ha aprovechado muchos temas conservadores para marcar a sus opositores como desconectados, occidentales, poco rusos. Entonces, la campaña anti-LGBT, sus esfuerzos por fortalecer la Iglesia Ortodoxa, la mano dura frente a la inmigración ilegal, son todas maneras que usa Putin para mostrarle a la gente que él entiende al hombre común, que está defendiendo los valores fundamentales rusos. No olviden una cosa, Vladimir Putin fue uno de los jefes de la KGB, un espía, estuvo destinado en esta ciudad de Alemania del Este, en Dresden. Sabe transformarse en lo que haga falta para conseguir lo que quiere, como un camaleón. Llevan el poder de Rusia en lo más alto prácticamente 15 años. Fuerte o débil, es el líder con el que Occidente tiene que tratar. Creo que está avanzando la nueva tendencia de las relaciones internacionales que van a estar más basadas en la fuerza que en el diálogo, lo cual demuestra que estamos entrando en un mundo más inseguro, más feo, y en el que los conflictos militares pueden volver de momento a la periferia europea, que es Ucrania, pero se pueden extender. Creo que estamos entrando en un mundo más inseguro. Vladimir Putin tiene 61 años. No hay hoy nadie en Rusia que sea capaz de retar su poder. Él se ha encargado de silenciar a la oposición, de ganarse a los votantes con un discurso nacionalista y de presentar a Rusia como un país fuerte. Puede que no lo sea, aunque es indiscutible su tamaño o su arsenal nuclear. Casi nadie hoy en Rusia se atreve a retar su poder, aunque Vladimir Putin haga cada vez más esfuerzos para alejarse del resto del mundo. Carlos de Vega para Efecto 9. Enfrentamos a un Putin envalentonado, dentro y fuera de casa, capaz de tomar Crimea, una región de Ucrania. Y no sabemos muy bien si lo hace por razones geopolíticas o por darle un fuerte mensaje a los rusos de que él manda. En todo caso, seguiremos prestándole mucha atención a lo que le sucede al zar Vladimir Putin, el zar del siglo XXI. A nuestro regreso de la pausa, pasamos de las tristezas rusas a hablar de la felicidad. Así es, les vamos a hablar de felicidad y los vamos a sorprender. No se vayan.